Bienvenido a la sesión número 2 de Cocina Mexicana Tradicional. Hoy conoceremos el origen, la estructura, así el como fundamento de esta maravillosa cocina. Comencemos. ¿Qué es la cocina mexicana? Hoy lo descubriremos a través de este viaje, cómo se ha integrado, cómo se ha conformado y sobre todo, cuáles han sido esos acontecimientos que han marcado un hecho histórico para su conformación. Definir la cocina mexicana no es fácil, puesto que tenemos un territorio sumamente amplio, constituido por casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Tenemos 32 estados y cada uno con una expresión única, con un platillo que lo distingue, así como una sociedad que la representa, una sociedad que ha integrado estos sabores, tradiciones, que ha hecho de la alimentación un elemento festivo, conmemorativo y que se vive día a día. Si bien nosotros podemos clasificar la cocina mexicana, tendríamos que adentrarnos tanto en el tiempo como en el espacio para poder ir tangibilizando cada uno de sus platillos. Nosotros podemos destacar que la cocina mexicana cuenta con casi 5 millones de micrococinas. ¿Por qué? Porque todas están dispersas en todo lo que es el territorio nacional. Vamos a tener que ir descifrando, vamos a ir desglosando cada una de ellas para comprenderlas de una mejor manera. Empecemos con el hilo de su historia, de su origen. ¿De dónde proviene la cocina mexicana? Muchos podríamos decir que la cocina mexicana tiene miles de años, cientos, pero la realidad es que es una cocina muy joven. Es una cocina que se conformó hace no más de 200 años. Pero ¿qué es lo que sucede con antelación? Pues bueno, antes nosotros lo que tenemos es una carga cultural, tenemos una reminiscencia. Nosotros podemos destacar que la cocina nativa o la cocina originaria viene a partir de la conformación de los grupos sociales en el territorio nacional. Vamos a tener un desplazamiento que sucede desde el estrecho de Bering aproximadamente hace 15,000 años con la glaciación de Groom. Estas tres grandes oleadas de migración que van a estar cruzando por este pequeño espacio entre el continente asiático y el continente americano, que va a ser una separación aproximadamente de 5 kilómetros, que se sigue dando en épocas de invierno con temperaturas aproximadamente de entre -40, -60 grados centígrados. Entonces, se va a formar una capa muy gruesa, lo cual va a permitir pasar y poder estar brincando de un continente a otro. Hoy en día, ¿qué sucede? Pues bueno, toda esta parte superior le pertenece a Rusia, esta parte le pertenece a los Estados Unidos, no hay como tal una barrera o una frontera, pero pues por cuestiones políticas migratorias no se puede hacer como en antaño, hace 15,000 años, en el cual pues bueno, se cruzó y se estuvo dispersando todo lo que fueron estos grupos sociales en el continente americano. Así es como se pobló, así es como nosotros vamos a estar marcando una de las grandes teorías de cómo se fue poblando el continente americano. La historia podemos decirlo que nace o yace hace 15,000 años. Estas tres grandes oleadas vamos a tener que la primera fue hacia el norte, la población siguió de frente hacia Groenlandia. La segunda oleada quedó dispersa en todo lo que fue el macizo continental de lo que hoy es Estados Unidos. Y la tercer grande oleada, pues bueno, llegó hasta la parte de Sudamérica, en la cual nosotros vamos a tener y marcar perfectamente un espacio geográfico en esta época, que va a ser Mesoamérica. En esta parte tenemos Mesoamérica, Aridoamérica y Oasis América, tres grandes bloques, tres grandes espacios en los cuales se va a estar desarrollando cada una de estas civilizaciones o grupos sociales. En México vamos a tener ocho grupos sociales originarios, entre los cuales van a destacar los zacatecas, los caxcanes, los otomís. Vamos a tener estos grupos étnicos que posteriormente de ser tribus se van a convertir en civilizaciones. La civilización madre o la civilización originaria en México la vamos a encontrar en este preciso lugar,
que es el estado de Tabasco hoy en día, en la cual la cultura olmeca fue aquella que desarrolló un sistema tributario, un sistema religioso, agricultura, un sistema económico y de comercio. Entonces, ya no fue una tribu que únicamente se dedicaba a la recolección de alimentos para una supervivencia, sino que ahora se va a estar, ahora sí, distinguiendo, hoy va a estar dando esa transformación para poder ser considerada una cultura. Posteriormente vamos a tener a la cultura maya y por último a la cultura mexica. Tenemos estos tres grupos sociales, estos tres grupos culturales importantes, pero no vamos a dejar de lado a los toltecas, a los teotihuacanos, a los zapotecos. Nosotros tenemos un conglomerado muy importante de culturas dentro de lo que es el territorio. Pero bueno, si hago mención a estas tres es porque es de donde más vamos a estar tomando una base cultural para la formación de la identidad social mexicana. Los pueblos originarios. Una investigación de la University College de Londres dio a conocer que en febrero del 2017, todo lo que fue la investigación genética nativoamericana va a estar siendo analizada con aproximadamente 364,000 variaciones. Y esto nos va a estar dando un resultado en el cual vamos a poder encontrar que 57 tribus indígenas americanas son las originarias, 17 grupos siberianos son los que se van a estar encontrando en América del Norte y todo esto se va a mezclar con más de 200 grupos socioculturales. Vamos a desglosar todas estas cifras y todos estos datos. Se les hizo un estudio a más de 364,000 personas en toda América. Una vez que nosotros tenemos este dato, vamos a distinguir cada una de la región, cada una de sus características y vamos a determinar que hay 57 tribus que migraron, 57 tribus que migraron a lo que fue el continente y desarrollaron, por así decirlo, una sociedad nómada. 17 de estos son y se encuentran en el norte. Y vaya, esta mezcla de más de 74 grupos, vamos a tener que se van a estar haciendo cohesión, una cohesión social con 200 grupos sociales. ¿Estos 200 grupos de dónde vienen? Pues de migraciones, llámense egipcios, palestinos, israelitas, franceses, italianos, que ya son culturas sociales establecidas en el continente tal vez europeo, asiático, africano y demás, y se van a estar mezclando con cada una de estas tribus originarias. Entonces, imagínense toda la integración de identidades, pues es casi infinita. Es lo que nos ha hecho ser y tener ciertas características, ciertos rasgos, cierto tipo de lengua. Entonces, es un cúmulo genético, un cúmulo cultural sumamente importante. Vamos a conocer por qué se descubre América. Si bien tenemos que conocer el presente de la cocina mexicana, tenemos que marcar los hechos que fueron haciendo un parteaguas para que nosotros vayamos conformando cada uno de los elementos con los cuales se conjuga toda nuestra gastronomía. El primero o uno de los más importantes es el descubrimiento de América, pero esto tiene ciertos elementos atrás de él. Pues bueno, vamos corriendo con el chisme para ver y saber qué es lo que ha sucedido y todo lo que ha conformado lo que hoy es en día la cocina mexicana. Los hechos que cambiaron el rumbo de la historia en torno a nuestra cocina. Imagínense, nosotros vamos a partir en el año de 1479 con el Tratado de Alcazobas. Posteriormente se da lo que es el descubrimiento de América. Vamos a marcar y conocer los viajes de Colón, lo que son las bulas alejandrinas, el Tratado de Tordesillas y el Tratado de Zaragoza con el matrimonio de Carlos I e Isabel de Portugal. Todos estos fueron acontecimientos que marcaron el descubrimiento de América. Y como se los comento, nosotros estamos
iniciando y partiendo de la historia europea a partir de 1479. Pero, ¿qué sucedía en México en ese entonces? Pues bueno, nosotros ya veníamos de una cultura olmeca que desarrolló lo que fue la agricultura. Vamos a tener a diferentes etnias, a diferentes tribus en todo lo que es Mesoamérica, entre los que van a estar destacando los tlaxcaltecas, van a estar destacando los texcoqueños, van a estar destacando también, no podemos dejar de lado todo lo que son los mexicas, que es con el que se va a tener contacto cuando se arribe toda la cultura europea al territorio americano. Pues bueno, vamos a conocer estos hechos que cambiaron el rumbo de la historia en torno a lo que es la alimentación. Número uno, el Tratado de Alcazobas. ¿Qué es esto? El Tratado de Alcazobas es un acuerdo que hace la corona española con la corona portuguesa para la exploración de territorios. ¿Y esto a raíz de qué? Pues bueno, de que los otomanos están tomando el Mediterráneo y prohíben el paso hacia lo que es la India por mar. Ellos tenían que llegar a Goa, aquí en este punto que estoy marcando, ¿para qué? Para obtener cuatro especies. Mucha atención, pon mucha atención. Va a ser la pimienta, la canela, la nuez moscada y el clavo. Estas cuatro especias van a ser sumamente importantes en la vida desde la época medieval y el Renacimiento en toda Europa. ¿Pero por qué? No era para condimentar tal vez los platillos, para que tuvieran un mejor sabor. Las especias eran consideradas como medicinas, eran consideradas como estos elementos o que podían ser formulados como remedios. Y pues bueno, imagínense el no tener a disposición todos estos elementos, porque eran sumamente caros. Pues bueno, porque el kilo de pimienta no se medía en kilos, sino en vidas que se dejaban ahora sí en este largo viaje. Vamos a encontrar lo que es la ruta de la sal, la ruta de las especias, la ruta de las sedas, y se tenía por tierra así como por mar para llegar a este punto. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Pues bueno, el Imperio Otomano, los turcos, cierran lo que es el Mediterráneo, cierran esta parte. Entonces, Venecia, que era el distribuidor internacional de especias, se queda sin este privilegio. España y Portugal van a tener que buscar rutas para poder llegar a este punto. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues bueno, van a explorar diferentes rumbos en el cual sí demarcan, hacen este tratado de Alcazobas, en el cual ellos van a poder explorar de cierta manera el cómo llegar, dividen el planeta, por decirlo, en dos a partir de una franja, y todo el territorio superior es la exploración castellana y todo el elemento inferior será la exploración portuguesa. Eh, si bien nosotros sabemos y tenemos entendido que Colón fue quien descubrió América, pero bueno, los vikingos, ellos, los nórdicos, pescaban en esta parte, pescaban en el norte de Canadá, Groenlandia, hacia el año 700. Y pues bueno, ellos teóricamente fueron los primeros en llegar, pero la historia nos marca que Cristóbal Colón fue el primero en pisar el continente americano, aquí en la parte de la española. Y bueno, esto va a desatar una serie de acontecimientos, una serie de conflictos. Primer tratado, Tratado de Alcazobas, firmado el 4 de septiembre de 1479, en el cual España y Portugal marcan una línea respetuosa de exploración, en el cual España no podía viajar hacia el sur, no podía explorar hacia el sur, y Portugal no podía explorar hacia el norte. Entonces, pues bueno, esto vamos a recordarlo, no podemos pasar de esta línea aquí en lo que es las Canarias, las Azores y Cabo Verde, que era lo que se marcaba. Pues bueno, únicamente lo que era España, pues no podía llegar al otro lado, pues simplemente recuerden que aquí teníamos y pensábamos que todavía la Tierra era plana,
y que hasta aquí llegaba el océano. Vamos a tener aquí también y vamos a conocer lo que es el descubrimiento de América, cómo se dio, quiénes fueron las personas que intervinieron, aquellas fechas importantes. Entonces, por favor, pon mucha atención, toma nota, obtén la mayor cantidad de información que puedas y vamos a verlo. Portugal y España firman ese acuerdo de la exploración marítima a través en el cual España le presentan ese proyecto en el cual tenían que ir y llegar a la India de oriente hacia occidente, dando la vuelta. Nunca se esperó Colón encontrarse con esta placa de tierra. Y Portugal, pues bueno, tenía que rodear todo lo que era el continente africano. Pero ¿qué sucedió? Pues bueno, vamos a ver los viajes de Colón. Colón realiza 4 viajes. Su primer viaje en 1492, su segundo viaje de 1493 a 1496, su tercer viaje entre 1498 y 1500 y su cuarto viaje 1502 a 1504. Colón fallece en España en 1506 y bueno, creyendo que llegó a la India como acabamos de ver. Pero ¿qué sucedió? Nosotros tenemos esta franja aquí hasta las Canarias, en esta parte era la parte limítrofe. Si llegaba hacia el sur, pues ¿qué iba a suceder? Pues bueno, estaban violando el Tratado de Alcazobas para poder llegar a la India. Y Colón alegaba que pues él no navegó hacia el sur, pero nosotros tenemos aquí ya las rutas que siguió en sus viajes, tanto en el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto, no se diga, pues ya abusó, ¿no? Se fue hasta islas de Cabo Verde para llegar a Trinidad y estar llegando también al Caribe americano. Qué tratados se tuvieron que resolver para nosotros no entrar en un conflicto? Ustedes vean, aquí nosotros tenemos marcado con lo que es una línea negra, lo que es el Tratado de Alcazobas. Posteriormente, para resolver este problema, interviene el Papa Alejandro VI, el rey de Portugal, Juan II, y la reina Isabel de Castilla. Y van a firmar un tratado que se llaman las bulas alejandrinas. Las bulas alejandrinas, pues es este perdón que está pidiendo España para poder resolver la situación de Colón. Las bulas alejandrinas van a denotar y van a tener que ceder parte del territorio descubierto por Colón en una primera forma. Y véanlo, aquí nosotros lo tenemos. El tratado de las bulas alejandrinas marcan 100 leguas a partir de Cabo Verde. Entonces aquí están las 100 leguas y esto fue lo que le llegó a tocar de territorio a Portugal. Inconformes con ello, vuelven a debatir una indemnización mayor con España por haber violado el Tratado de Alcazobas. Y bueno, las bulas alejandrinas quedan sin efecto y se firma un nuevo tratado. Este tratado es el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas firmado en 1494, en el cual van a tener que ceder más de 200 leguas. Ahora sí, vean el territorio, esta línea roja marca el Tratado de Tordesillas, en el cual se le cede a Portugal otro territorio. Es por ello que en Brasil se habla portugués. Los portugueses no descubrieron y no conquistaron lo que es el territorio actual de Brasil, sino fue parte cedida por quién, pues por la reina Isabel de Castilla y Fernando de Aragón para resolver los problemas en consecuencia de haber violado el Tratado de Alcazobas. Y pues bueno, esto se va a poner fin el 22 de abril de 1529 con la firma del Tratado de Zaragoza, ¿ok? El Tratado de Zaragoza se firma el 22 de abril de 1529, en el cual desaparecen todas estas líneas y se hace un solo territorio. ¿Pero por qué? Pues bueno, porque Carlos I de España e Isabel de Portugal se casan, hacen un matrimonio
entonces pues ahora sí las dos coronas es una sola y pues por eso ya es un solo territorio. Pero aquí nosotros vamos a tener algo bien importante. Vean, en el primer tratado, pues a Portugal le pertenecían estas islas, estas islas. En el segundo tratado, pues bueno, las pierden y ahora sí, esto ya pasa a ser de la corona española. ¿Ok? Van a ser las Islas Molucas. Ahorita vamos a platicar un poquito de ellas y vamos a ver lo importante, lo magnífico que puede llegar a ser, pues tal vez esta pérdida de Brasil, pero lo importante que llegó a ser después, la recuperación de estas islas por parte de la corona española. Veamos este pequeño resumen en torno a lo que es el Tratado de Tordesillas. Y bueno, es así como ya el rey Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, así como Juan II de Portugal, dividen el mundo, se reparten todo lo que fue ese territorio. Y pues bueno, una vez que ya está repartido ese territorio, volvemos a verlo, volvemos a revisarlo rápidamente para que tengas bien en claro cómo fue esto. El tratado de Alcazobas, que fue violado por Colón, porque bajó ahora sí de las Canarias, aquí tenemos los viajes, Juan II reclama pues que había violado ese tratado y pues simplemente se tuvo que solucionar a través de las bulas alejandrinas. No se estuvo de acuerdo, se firmó el Tratado de Tordesillas cediendo más de 350 leguas y pues por eso estas líneas divisorias que veíamos en el video que se iban trazando, a esto le perteneció a Portugal, se lo cedió España en este tratado. Y pues bueno, una vez que nosotros tenemos ya este tratado, ¿qué va a suceder? Van a suceder las expediciones, van a suceder todo lo que fueron las exploraciones del continente. Aquí cabe destacar que Colón regresa en sus viajes hacia Castilla en estos cuatro grandes exploraciones sin las especias. ¿Por qué? Porque simplemente era lo que tanto anhelaban tanto Portugal como España, llegar a las Indias para recuperar las especias que les eran proveídas por Venecia. Pero ¿qué sucedió en el primer viaje? Pues únicamente llegó a estas islas. Posteriormente, en el segundo viaje, ya entra un poco más a la placa continental, pero siguen siendo únicamente a las islas. Y lo que lleva, pues bueno, son indígenas, son algunas plantas, algunas hierbas. No lleva ningún tipo de mineral, no lleva oro, no lleva las especias. Y pues bueno, él muere con esa frustración en la cual nunca pudo haber entregado esto a la reina Isabel. Si bien yo les decía, pongamos mucha atención en esta parte, en este elemento que marco con el círculo rojo, que son las Islas Molucas. Pues bueno, hasta 1529 vamos a hacer exploraciones, vamos a estar checando todo esto con el Tratado de Tordesillas y demás, pero las Islas Molucas van a ser las productoras en mayor cantidad que la India de nuez moscada, canela, pimienta y clavo. Entonces, pues en el hecho de que perdieron este territorio, ganaron las Molucas, hoy las Filipinas, y es ahí donde van a estar encontrando la corona española realmente, pues todo lo que son las especias. Pero ¿cómo van a llegar a las Islas Molucas? Pues bueno, van a tener que hacer y van a tener que pasar ciertos acontecimientos para poder llegar a ellas. La primera fue la caída de Guatey y los taínos en 1511 y 1515. Diego Velázquez y Pánfilo de Narváez van a estar explorando lo que es el Caribe, se van a establecer en Cuba y a partir de ahí va a ser el centro de mando para poder explorar todo el continente. En los aires de conquista, el 10 de febrero de 1519, siendo gobernador Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, Hernán Cortés desobedece sus órdenes y pues bueno, él va a tomar 11 barcos y más de 600 hombres y Hernán Cortés se va a ir, ahora sí, se va a dar a la fuga para poder explorar el territorio americano.
y sobre todo conquistarlo. El arribo al territorio. Pues bueno, aquí nosotros vamos a tener que los españoles llegan a México en febrero de 1519. Van a llegar a la isla de Cozumel. En Yucatán, nosotros vamos a tener a los mayas, quien van a ser quien los reciben. Van a tener a 20 mujeres, ahora sí le van a dar este tributo a, a Hernán Cortés, en la cual se va a dar cuenta del liderazgo, la persona tan culta y sobre todo la clave, ¿no? Para poder conquistar a lo que fue el territorio en ese tiempo mexica. Pues bueno, porque Malinche o Malitzin, Marina, ya bautizada, hablaba tanto maya como náhuatl. Los españoles continuaban con este recorrido hacia las costas y donde fundaron la Villa Rica de la Santa y Verdadera Cruz, hoy Veracruz, y pues bueno, ahí van a establecer una pequeña colonia de no más de 45, 50 personas en un principio, que eran las que estaban ahora sí establecidas y conforme pasó el tiempo se fue expandiendo y creciendo. Los españoles llegan a Zempoala, van a estar llegando ahí, que era un centro comercial en donde habitaban los totonacas, y le hicieron una descripción minuciosa a Hernán Cortés de la Gran Tenochtitlán, en la cual le decían que sus calles estaban tapizadas en oro. Entonces esto desató la avaricia y todavía reafirmó el compromiso por conquistar estas tierras y quedar ahora sí al beneplácito del rey Carlos V, ya en ese entonces, para poder él ser nombrado virrey o que le fueran cedidas las tierras del continente. Cortés en su viaje hacia la Gran Tenochtitlán hace aliados a los tlaxcaltecas, se encuentra con ellos el 23 de septiembre de 1519 y se une contra ellos, hace un tratado. Los tlaxcaltecas estaban ya cansados del sometimiento y del pago de tributo tanto en hombres como en especie hacia los mexicas. Por ello, unen fuerza con los españoles, estas personas en las cuales unen sus estrategias, unen todo lo que fue las tropas y guerreros para poder incursionar al territorio mexica y así derrotar a la cultura, a su cultura. Los españoles llegan a la Gran Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519. Es ahí donde Moctezuma recibe a Cortés y lo va a alojar en el Palacio de Axayácatl. Hoy, si nosotros lo ubicáramos, por favor, ubiquemos mentalmente la Catedral Metropolitana al lado izquierdo, el edificio del lado izquierdo, ese es el Palacio ya de Axayácatl. Hoy se encuentra ahí el Monte de Piedad. Vaya, es este edificio en el cual, pues bueno, estuvo alojado casi por un año Hernán Cortés. El asedio empieza casi en alrededor de el del 1 de julio de 1520, en el cual ya Cortés decide abandonar la Gran Tenochtitlán, pero en su ira y en su avaricia, pues simplemente cargando todo el oro que había recolectado, pues bueno, fue abatido o la mayor cantidad de sus tropas, así como de tlaxcaltecas, pues bueno, ellos simplemente perdieron una gran cantidad de hombres. Él milagrosamente pudo salir porque iba en el primer grupo. Fueron tres grupos: o el grupo de salida, el grupo en el cual se llevaba todo el oro y el grupo de contención, el cual iba a repeler cualquier tipo de persecución. Pero aquí jugó en contra lo que fue la avaricia, puesto que las personas que llevaban el oro se hundieron, puesto que los mexicas habían fragmentado lo que eran las calzadas, lo que conectaba el islote de la Gran Tenochtitlán con tierra firme. Ellos hicieron hasta cierto punto algunos puentes muy rudimentarios que se quebraron y se hundieron en lo que es el lago de Texcoco. Entonces, pues el tesoro de Moctezuma se encuentra enterrado en lo que es hoy la Ciudad de México. La victoria va a estar marcada una vez que muere Moctezuma
y posteriormente Cuitláhuac. Pero bueno, este joven va a morir de viruela y Cuauhtémoc, el último emperador mexica, va a sucumbir ahorcado. Esto quiere decir que el 13 de agosto de 1521, el 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc es capturado y ahora sí que ahorcado. Con esto se termina la época como tal prehispánica, la época nativa, la época raíz, y va a dar inicio a la Nueva España. Nombre propuesto por Cortés, puesto que decía que España era ahora sí este territorio muy similar a lo que era el continente europeo, puesto que había fertilidad en tamaño, así como clima. Por eso fue propuesta en su carta de relación, en la cual le propone al rey Carlos V llamarlo la Nueva España. Aquí tenemos un mapa de lo que es la conquista, ya la Nueva España, los territorios españoles, los territorios portugueses, británicos, franceses, rusos y los territorios holandeses. Aquí vamos a tener en el Caribe los territorios holandeses. Pero vean la gran parte de la corona española. Todo esto, aquí nosotros vamos a tener la capital como tal y bueno, necesitamos establecer rutas de comercio. ¿Qué van a hacer? Y esta necesitamos nosotros poner mucha atención para poder comprender a mejor modo por qué tenemos el gran abasto de alimentos, ingredientes y productos en América. Pues bueno, vamos a conocer al ciervo de los tres continentes, que fue el elemento clave para poder integrar especias, arroz, azúcar, papa, y llevar al continente europeo diferentes tipos de alimentos. El galeón de Manila navegó entre los puertos de Manila, Filipinas, y Acapulco, Nueva España. Esta línea marítima fue el recorrido comercial más largo que ha existido en la historia y el que más tiempo ha durado, 250 años para ser exactos. Venían desde el puerto de Manila mercancías de intercambio, pimientas y especias, porcelanas chinas, telas de seda, marfiles, baúles, tesoros de China, Persia, India o Japón. Muchos días, más de 7 meses tendrán que pasar para llegar al Nuevo Mundo. Es de noche, una de tantas de este viaje en travesía. El cielo estrellado es acompañado por la luna llena, y aunque el mar en estas latitudes suele ser pacífico, las tormentas se hacen presentes. Esta noche no puede conciliarse el sueño. El golpear del agua en el casco apenas deja escuchar las oraciones que muchos repiten una y otra vez. Monstruos y seres fantásticos hacen su aparición. También se sabe de historias de barcos que no alcanzaron a llegar al puerto de Acapulco, porque se estrellaron contra arrecifes, porque los hundió la sobrecarga de mercancías, o porque apenas se conocen estos mares. Es ya diciembre. Ahora pocas leguas separan al galeón del puerto de Acapulco. La aguja de la brújula indica virar la nave y aparecen las primeras señales de cercanía. El ánimo vuelve a encenderse. Soldados, marineros y frailes piensan en la comida fresca que les aguarda dentro de poco, aunque muchos enfermos de escorbuto no podrán masticar comida alguna. Desde uno de los baluartes del fuerte de San Diego se divisa la embarcación. Esta vez no tendrán que cargar de pólvora los cañones porque es la nao de China quien se avecina. Corren mensajeros en el puerto, se escucha el resonar de los petardos al aire. Todo el pueblo se desborda al muelle y el ambiente es un bullicio generalizado. Comienza la Feria de Acapulco. Los lugareños ansían ver las maravillas que encierran cajas, cajones y fardos que se descargarán de la nao. Si quieres conocer más sobre esta y otras historias, te invitamos al Fuerte de San Diego,
el Museo Histórico de Acapulco. De martes a domingo de 10 a 5 de la tarde. Costera Miguel Alemán, calle Hornitos y Morelos, sin número, Colonia Centro. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pues bueno, te voy a dejar un video en la parte del material. Ahí es donde nosotros podemos estar encontrando a detalle todo lo que es la historia, los personajes, las rutas, cómo es el tornaviaje y aquellas características que van a forjar lo que es la ruta comercial más importante durante la Nueva España. Este intercambio comercial, pues bueno, nos dotó de elementos lácteos, nos dotó de ganado, nos dotó de muchos recursos que hoy en día utilizamos, establecemos y sobre todo configuramos para poder crear lo que es la cocina mexicana. Pero todavía estamos un poquito lejos de poder llegar a decir que es cocina mexicana. Aquí nosotros tenemos la denominación de cocina novohispana, ¿ok? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener estos elementos, que es la consolidación de la Nueva España. Gastronómicamente hablando, la Nueva España la vamos a dividir en tres grandes periodos. La época del mestizaje entre 1521 y 1579. 1521 y hasta con día, el 13 de agosto. El 13 de agosto de 1521 marcamos ya lo que fue la caída de todo lo que fue el imperio originario. Y imperio me va a referir a todas las culturas prehispánicas antes de la llegada de los españoles. Una vez que caen, fue sometido todo lo que fue nuestra población y avasallada por la viruela. Por eso el acoplamiento hacia los nuevos alimentos, hacia la nueva religión, hacia el nuevo lenguaje y cultura, no fue tan difícil. ¿Por qué? Pues porque ya no había nativos. Simplemente en los primeros 3 años murieron más de 15 millones de personas de las 17 que había en el centro. Imaginen esto. ¿Por qué? Pues murieron a causa de la viruela, que fue su mejor arma de los españoles. Fue sucumbiendo todo lo que fue esta pandemia y ya para 1579 ya se habían adoptado los productos, el lenguaje, la religión y se fueron fusionando técnicas, utensilios y elementos tanto europeos como nativoamericanos. En la época colonial, pues bueno, aquí va a ser una explosión, ¿no? Ya de una nueva forma de vivir y convivir social. Estamos creando una nueva sociedad con rasgos característicos. Se van a estar mezclando africanos con chinos, indios, con europeos naturales y vamos a tener las famosas castas de los criollos, los naturales, los mestizos, los zambos, entonces, en esta parte, en la época colonial, estamos estructurando estas sociedades y cada una va a tener un rasgo que le va a identificar en torno a su alimentación. Y posteriormente llegamos a la época conventual, la época donde vamos a estar haciendo estos experimentos en los laboratorios gastronómicos, como ya tenemos un repertorio completo de lo que es los ingredientes, un abasto tanto de frutas, verduras, lácteos. Vamos a tener esta época dorada en la cual vamos a mezclar especias, semillas, chiles y vamos a generar los recetarios más importantes en torno a lo que es la cocina novohispana. Aquí nosotros lo vamos a tener este periodo marcado entre 1700 y 1809. ¿Por qué 1700? 1700 es el año de aparición, el año en el cual descubrimos, inventamos lo que es el mole conventual, esta salsa que va a estar integrando elementos tanto europeos, asiáticos, africanos, americanos, de toda latitud, y pues con ello es la mezcolanza de identidades, la mezcolanza de ingredientes que nos van a permitir desarrollar uno de los rasgos más característicos de lo que hoy es la cocina mexicana. Bueno, posteriormente llegamos a el periodo de independencia. No es cocina mexicana, es cocina de independencia. Tenemos la gestación en 1810, tenemos los aires de libertad en el periodo de 1811 a 1820, tenemos lo que es la consumación de
de la Nueva España en 1821 con los tratados de Córdoba. Y por último, la emancipación. ¿Qué quiere decir la emancipación? Que ahora sí ya somos totalmente libres y nos conformamos como una nación que carga en su espalda, pues sí, una reminiscencia novohispana, una reminiscencia todavía mayor en la época prehispánica y que simplemente hace mella en el nacimiento de lo que es la cocina mexicana. ¿Cuándo podemos decir que ya es nombrada o puede ser nombrada correctamente cocina mexicana? Pues a partir de que nace México, a partir de que ya es conformada a través de los tratados de Córdoba, firmados en agosto de 1821 por Iturbide. Y pues bueno, aquí nosotros ya vamos a tener esa consumación, esa libertad de poder decir que somos México. Porque antes, recuerden, éramos la Nueva España y antes que éramos, pues Mesoamérica. México y la cocina mexicana está conformada por todo un cúmulo de historia, un cúmulo de acontecimientos que forjaron lo que hoy tenemos. ¿Cómo se estructura? Una vez que nace la cocina mexicana, ¿cómo se va a estructurar? Es sumamente importante. Aquí pon mucha atención. Son 12 rasgos característicos que van a permitir no solamente estructurar la cocina mexicana, sino estructurar cualquier cocina. Tú quieres conocer la cocina china, tailandesa, vietnamita, utiliza esta metodología que te voy a enseñar, la estructuración de una gastronomía, de una cocina y una gastronomía. En este caso yo aplico la metodología a la cocina mexicana. Pero bueno, vamos a conocerla y vamos a ver quién va a construir, quién va a estructurar la cocina y la gastronomía mexicana. Pues bueno, la va a construir un individuo a través del alimento. Este alimento lo va a transformar un grupo y lo va a convertir en una cocina. Y esa cocina la va a transformar una sociedad y la va a convertir en gastronomía. ¿Ok? Otra vez, un individuo con hábitos, ahora sí, hábitos alimentarios, va a estar tomando un alimento y ese alimento lo va a compartir con su grupo. Y ese grupo va a generar lo que es una cocina, la transformación. Y una vez que lo transforma, lo va a compartir con toda la sociedad y esa sociedad la va a volver una gastronomía. Estructuremos muy bien una gastronomía. ¿Qué elementos se necesitan para su construcción? Pues bueno, estos son los 12 puntos. El primero, para construir una gastronomía debemos delimitarla geográficamente. Esa gastronomía debe de crear sus propios utensilios, debe de producir sus propios insumos e inventar sus modos y maneras de comer. Posteriormente, debe de tener y generar un repertorio de platillos que abarquen toda su gama de sabores. Debe de integrar una concepción de géneros, establecer horarios, costumbres, etiqueta y un ordenamiento para la comensalidad y convivialidad. Debe de rebasar al menos 5 generaciones. Estamos hablando de 150 años que esté presente esta cocina, estos platillos, estos elementos y que sean apropiados por una sociedad. Posteriormente, toda esta gastronomía debe de estar agaviada de cocinas regionales y debe de aprovechar cada uno de los elementos de cocinas ajenas sin desvirtuar su espíritu. Y una vez que tenemos ello, todo esto, debemos de refinarla. Esta cocina se debe de refinar con el uso de bebidas propias, elaborados con técnicas y insumos generados en el territorio. Debe de tener una panadería y una repostería. Y por último, debe de tener un elogio, el estudio, un acervo escrito para el resguardo y salvaguarda de esta gastronomía. Pues bueno, vamos a aplicar estos puntos a lo que es la cocina mexicana. Pon mucha atención y vamos a tomar cada uno de ellos para describirlos. El primer punto dijimos que es la delimitación geográfica. Pues bueno, aquí vamos a delimitar México y vamos a delimitar cada una de sus zonas, la zona norte, la centro y así como la sur.
Y cada una de estas regiones, pues bueno, vamos a estarla dividiendo, la vamos a dividir todavía en subregiones, así como la parte de los municipios y demás. Por eso te decía al principio que la cocina mexicana se puede conformar hasta por 5 millones de micrococinas. Se van haciendo cada vez más pequeñas y cada una con sus características propias. Entonces, el primer punto es la delimitación geográfica. Número dos, la creación de sus propios utensilios. Nosotros a partir de la creación del metate, el molcajete, las piedras de obsidiana que utilizábamos como cuchillos, posteriormente todo lo que fueron las palitas de madera, las jícaras, las bases para tomar cacao, las escobetillas, los asmascoatl, que son los molinillos, comales, ollas, vaporeras, vamos a tener lo que son los chiquihuites, vamos a tener los tompiates, jarritos, jarras y demás elementos propios para preparar, para poder elaborar nuestros platos tradicionales. No se diga las prensas para tortillas, para poder transformar lo que es el maíz en masa, lo que es las pichanchas para poder escurrir todo lo que es nuestro nixtamal. Así es que nosotros creamos nuestros propios utensilios en nuestro territorio, así como nuestras técnicas. Nosotros vamos a tener aquí la producción, tercer punto, la producción de los propios insumos. ¿Y cómo los vamos a obtener? Pues a través de un sistema agroalimentario sostenible que se llama milpa. La milpa, así como lo que fue en el centro de nuestro territorio, que va a ser el Gran Lago de Texcoco, que está dividido en cinco partes, cinco sublagos, por así decirlo. Únicamente era un lago cuando era época de lluvias. Cuando no, pues bajaban los niveles y se dividía en 5 lagos. Pero bueno, se tenía que sembrar en medio del agua. Entonces, para eso nosotros creamos otro sistema agroalimentario que fueron las chinampas. Entonces, en el territorio firme, en el territorio, vaya, continental, por así decirlo, no continental, sino en el territorio, como bien lo decía, firme, vamos a tener nosotros las milpas y en la parte del lago van a estar las chinampas. En la próxima clase vamos a estar abordando lo que es los insumos de la milpa y de las chinampas y vamos a caracterizar cada uno de estos elementos, desde el maíz, la calabaza, la flor de calabaza, chayotes, chiles, todos los elementos que nos van a estar proporcionando a primera mano y en periferia lo que es una milpa. Entonces, el tercer punto es la producción de nuestros propios insumos, característico, maíz, chile, calabaza, frijol, nuestra tetralogía alimentaria. Una vez que ya tenemos una delimitación geográfica, los utensilios y los insumos, pues debemos de inventar nuestros propios modos y maneras de cocinar a través de las técnicas como el balbacap, el rescoldo, el reventado, la nixtamalización, el michote, el chimbó. Vamos también nosotros a hacer un inventario de las técnicas propias mexicanas. Entonces, nosotros ya estamos cumpliendo con el cuarto punto. Inventamos nuestros propios modos y maneras de transformar los ingredientes propios con nuestros propios utensilios. Ahí vayan viendo cómo son estas cuestiones. Punto número 5, el repertorio de platillos que abarquen toda la gama de sabores. Sabores dulces, salados, ácidos y amargos. El amargo del chocolate, lo dulce de los churros y de los dulces mexicanos, lo ácido de los ceviches, del aguachile, de la carne apache, lo salado de los tacos, así como lo amargo que podrían llegar a ser los chiles, perdón. Aquí es donde nosotros cumplimos con este punto en el cual todos nuestros platillos cumplen y van hacia todos los esquemas gustativos. Son dulces, salados, picantes, y ahí nosotros tenemos todavía una cocina sensorial que también abordaremos cuál es el esquema gustativo del paladar mexicano. Nosotros podemos destacarnos por tener uno de los mejores paladares porque no simplemente detectamos 4 sabores, sino vamos con diferentes capas. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a abordar, es un tema que vamos a abordar en siguientes clases.
La concepción de géneros. ¿Qué quiere decir la concepción de géneros? Pues bueno, que vamos a tener almuerzos, comida, merienda, cena, antojitos, comida callejera, fritangas, la comida tradicional, la cocina festiva. Entonces nosotros aquí, cada uno de estos géneros es como un grupo de alimentos. Todo lo que son los alimentos para merienda, todos los alimentos que son antojitos, y tenemos ahí todo el género de antojitos, todo el género de fritangas, todo el género de desayunos. Entonces, nosotros aquí estamos conjugando esa concepción de géneros. Establecemos horarios, costumbres, etiquetas y ordenamiento para una convivialidad y comensalidad. Imaginen que comamos un taco con cubiertos o que podamos estar poniéndole poquito mole a una pieza de pollo. Pues bueno, eso no estaría bien visto. Nosotros tenemos el uso correcto de las manos para poder agarrar lo que es nuestro taco o nuestra tostada o nuestros productos, ahora sí, que lo permitan. Tenemos horarios, puesto que desayunamos muy temprano y con un apetito voraz, ¿no? A comparación de los europeos que únicamente toman un café y un pan, el mexicano, pues bueno, nos podemos comer una costilla con chilaquiles, un huevito frito, un atole, una torta de chilaquiles, y bueno, creo que ya estamos despertando un poquito el hambre y ustedes vean cómo se tienen que hacer desde servir a la persona mayor o a la abuela, jerárquicamente cómo tenemos que estar sirviendo los alimentos, la manera en la cual nos podemos estar reuniendo los fines de semana, eh, aunado a toda la convivialidad de las fiestas patronales, de todo lo que son las fiestas sociales, tanto bodas, 15 años, las fiestas religiosas como bautizos. Vamos a tener también ahí ciertos ordenamientos que tenemos que llevar a cabo a la hora de comer. Debemos de rebasar al menos 5 generaciones. Bueno, si consideramos que la cocina mexicana yace a partir de 1821, ya cumplimos con ella. Ya tenemos una gastronomía bien conformada, pero nosotros tenemos gastronomías todavía anteriormente, como la nuevohispana o una cocina prehispánica, ¿de acuerdo? El universo debe de estar agaviado de las cocinas regionales para poder ser considerada una gastronomía. Aquí, si me estás escuchando únicamente o si tenemos en pantalla o estás viendo lo que es el mapa, te he colocado una descripción gráfica de todos los principales platillos por estado, empezando por el norte, los tacos de pescado, la langosta cocida en Baja California Sur, la chimichanga en Sonora, el huevo con machaca en Chihuahua, así como las enchiladas potosinas, mole, tamales, el pescado tiquinchic hacia la península de Yucatán, la cochinita pibil, el pan de cazón en Campeche. Vean cómo nuestra cocina mexicana está agaviada de cocinas regionales. La cocina nuevo-leonesa, la cocina yucateca, la cocina oaxaqueña, la cocina michoacana, la cocina del Distrito Federal o CDMX, la cocina del Estado de México, la cocina mexiquense, ¿no? Que es tan rica, tan variada, y vean cómo ya tenemos este universo lleno de cocinas regionales. Debemos de aprovechar todo lo que viene de las cocinas ajenas sin desvirtuar nuestro espíritu. Y todo lo que vemos en la imagen, que son unos chilaquiles con cebolla, cilantro, crema, queso. Ahí faltó un huevito, la verdad, estrellado. Vamos a tener los tacos al pastor con la piña, con lo que es la carne de cerdo cocida en un trompo o también llamado shawarma, la cebolla, el ajo, la parte de las salsas tan importantes, el condimento o la marinada de la carne y por último el arroz con el mole. El mole confeccionado que puede ser desde unos 6, 8 ingredientes hasta un mole de novia que puede superar los 50, 60 ingredientes de todas latitudes, pues bueno, aquí nosotros podemos ya ir
desglosando, fragmentando cada uno de los platos. Los chilaquiles, pues bueno, la fritura la aprendimos de los africanos, la cebolla es persa, el cilantro es asiático, la crema o todos los elementos lácteos son parte española, que fue, bueno, se introdujo todo lo que fue el ganado, la parte de la salsa verde, pues muy arraigada de nuestra tierra. Se hizo esta mezcolanza, se aprovecharon cocinas ajenas, ingredientes, insumos y técnicas, y pues tenemos los chilaquiles, el taco al pastor, el shawarma que es turco, es otomano, la piña que va a ser brasileña, cebolla persa, el cilantro va a ser asiático, la tortilla nativa. Conjugamos todo y tenemos el taco al pastor. Y pues bueno, el mole con las especias indias, vamos a tener chiles mexicanos, vamos a estar teniendo semillas europeas, el arroz que es también un producto asiático, con la zanahoria europea, el chícharo, no se diga. Y pues bueno, vean cómo aprovechamos nosotros elementos, no desvirtuamos, sino enriquecemos y tenemos ahí un repertorio de cocina mexicana. Vamos a ver la próxima clase, un pequeño video, lo vamos a estar escuchando y analizando, porque este punto a mí me causa mucho controversia. Vamos a ver si se desvirtúa o no, si se está desvirtuando o no hoy en día lo que es la cocina mexicana. El refinamiento viene a partir de la elaboración de lo que son panes, lo que van a ser bebidas, repostería, todas aquellas artes dentro de la gastronomía que todavía nos van a estar dando un aporte extra. Los condimentos, la mezcla de especias particulares como puede ser la hoja de aguacate, el achiote, todos estos elementos que van a dar una riqueza extra a nuestra gastronomía. Ahí es donde nosotros abordamos el refinamiento. Y por último, vamos a hablar del elogio. El elogio es el resguardo, es aquella parte donde nosotros vamos a estar conservando, estudiando y sobre todo salvaguardando para poder difundir nuestro patrimonio. Este estudio que hacemos a través de diferentes autores en torno a la riqueza de la cocina mexicana en sus diferentes épocas. Entonces, cuando nosotros elogiamos una cocina, pues va a ser a través entonces de su estudio, a través de un refranario, los refranes en torno a la gastronomía, la música, expresiones culturales, esta expresión que nos va a poder permitir todavía enorgullecernos más de nuestra identidad alimentaria. Y bueno, ya para terminar, ¿cómo vamos nosotros a apropiarnos de eso? Pues bueno, tenemos que reconocer nuestra gastronomía, la tenemos que validar día con día, la aceptamos porque nos agrada, nos gusta, nos complace y sobre todo nos va a legitimar como mexicanos. Esta es la parte en la cual nosotros vamos a estar estructurando lo que es nuestra cocina mexicana. Pues bueno, en nuestras próximas clases estaremos viendo a punto todo lo que son las técnicas mexicanas, el insumo mexicano, los utensilios, la gama gustativa, así como el repertorio de regiones que tenemos. Espero que esta clase haya sido, pues bueno, de tu agrado y nos estamos viendo la próxima sesión. Sin antes recordarte que si tienes alguna duda, alguna pregunta, en cualquier momento, por favor, hazla llegar al grupo de WhatsApp, hazla llegar tal vez inmediatamente con un audio y la estaré resolviendo para que así podamos continuar con nuestras sesiones. Que tengas un muy buen día. Nos vemos la próxima.